Como decía, hoy día es la última charla del ciclo de charlas de cambio constitucional a cargo de don Fernando Atria, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es abogado, doctor en Derecho en la Universidad de Edimburgo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El tema que abordará el profesor en el día de hoy es ¿qué hacer con el Tribunal Constitucional? Dimensiones y problemáticas y cómo pueden ser enfrentadas en el proceso constituyente. El rol del Tribunal Constitucional en el proceso constituyente. Profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Además que es una oportunidad, en términos de los últimos meses, inusual, porque lo que ha consumido buena parte de mi tiempo ha sido ir a conversar sobre el tema constituyente en contextos puramente ciudadanos. Así que un contexto un poco más juridificado de vez en cuando también es bienvenido. ¿Qué es lo que es razonable esperar? No, ¿qué es lo que yo creo que debería ocurrir respecto del tribunal, pero tomando en cuenta la situación actual? Es decir, no creo que tenga mucho sentido hacer una exposición sobre mis ideas en abstracto, así como lo que yo querría si no hubiera ninguna restricción fáctica, sino desde una perspectiva que, a diferencia de buena parte de la reflexión constitucional, no teme ser crítica del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que uno debería esperar que ocurriera con él en el proceso constituyente que viene? Y, por otro lado, una pregunta que la verdad es que es bien distinta y que, por lo tanto, yo quiero despachar rápidamente porque no tiene mucha ciencia, creo, es ¿qué participación le corresponderá o le corresponde al Tribunal Constitucional en el proceso constituyente que viene? Sí, quiero partir con la segunda para, como les decía, despacharla rápidamente y detenerme un poco más en la primera. En términos del proceso constituyente que viene, el Tribunal Constitucional no tiene mucho espacio para actuar, naturalmente, y por lo tanto no debería tener mayor interferencia. Por supuesto, hay una de las competencias del artículo 93 del texto constitucional respecto de todas las cuestiones que se susciten a propósito de las convocatorias a plebiscito, pero como estos son plebiscitos que están constitucionalmente convocados, por así decirlo, y sus términos están fijados, las preguntas, etc., es poco probable que se susciten controversias constitucionales respecto de ellos. Así que, aunque ahí hay una posibilidad de intervención del Tribunal Constitucional, en general es una posibilidad que probablemente no ocurrirá. Respecto del resto, el Tribunal Constitucional básicamente no tiene competencias para pronunciarse, ¿no? Porque el tribunal se puede pronunciar respecto de proyectos de ley o de algunas otras cosas, decretos en ciertas circunstancias, pero no le corresponde actuar en caso de un proceso constituyente. La ley 21.200, que contiene la reforma constitucional, que es la reforma constitucional que contiene el acuerdo del 15 de noviembre, le niega competencia, crea solamente durante el proceso constituyente, durante la operación de la convención constitucional o la convención mixta constitucional, según el caso, crea un recurso de reclamación, pero del cual conoce un tribunal especial compuesto por 5 ministros de la Corte Suprema elegidos ad hoc por sorteo. Por lo tanto, tampoco en ese caso tiene competencia ni el Tribunal Constitucional ni sus ministros. Y explícitamente esa ley dispone que contra las decisiones de la Convención Constituyente, salvo las que puedan ser atacables mediante el recurso de reclamación por cuestiones procedimentales, no hay recurso alguno. Claro, en todo caso, esto es solamente una especificación del régimen normativo del Tribunal Constitucional. Con esto lo único que se está diciendo es que, salvo en esos casos de plebiscito eventuales, el Tribunal Constitucional carece de competencia y, por consiguiente, tiene el deber constitucional de no interferir con el proceso constituyente. El Tribunal Constitucional, en los últimos años, se ha mostrado bastante poco vinculado por las reglas que fijan sus competencias. Ustedes recordarán
cuando en el tiempo anterior a la última campaña parlamentaria el presidente del Tribunal Constitucional se entendió autorizado para emitir su opinión sobre materias constitucionales mediante comunicados de prensa. Ese precedente podría, en los hechos, no en el derecho, yo creo que eso fue un abuso de poder, pero claro, podría el presidente del Tribunal Constitucional usar el mismo argumento para emitir comunicados de prensa, pero eso ya está más allá de lo que se puede decir describiendo la regulación aplicable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es claro que salvo en esos casos mencionados, el Tribunal Constitucional no tiene competencia. ¿Quiere decir eso que no interferirá? Eso es una pregunta de hecho que dependerá de cuánta respeto tenga por las limitaciones constitucionales a su competencia por el Tribunal Constitucional. Mi impresión, en términos puramente fácticos, es que el Tribunal actualmente, con la nueva presidencia, está tomando conciencia o ha tomado conciencia del costo que significó el, entre comillas, activismo de la presidencia anterior. Entonces, es poco probable que, ya en términos más fácticos, es poco probable que el tribunal se vuelva a hacer cosas como las que hizo, porque se sabe en una posición debilitada por toda la crítica que recibió durante los últimos años. Eso en cuanto a qué es lo que uno debería esperar respecto del Tribunal Constitucional o cuál es el régimen constitucional de sus competencias respecto del proceso constituyente. ¿Cuál es el problema que ha mostrado el Tribunal Constitucional que debería, o yo esperaría, que fuera por lo menos discutido en el proceso constituyente y ojalá corregido en la nueva Constitución? Aquí, ustedes saben, hay distintas posiciones, por así decirlo, académicas, ¿no? Hay posiciones desde quienes creen que no se justifica la jurisdicción constitucional hasta quienes creen que un tribunal constitucional es simplemente un tribunal más que falla conforme a derecho. En mi opinión, por así decirlo, académica, el Tribunal Constitucional no puede cumplir la función que se le atribuye y, por lo tanto, es disfuncional. Pero, o sea, en términos, por así decirlo, puramente académicos, si dependiera de mí, yo no tendría Tribunal Constitucional. Creo que no se justifica su existencia. Estoy hablando fundamentalmente de un tribunal que puede conocer en abstracto de reclamos de inconstitucionalidad contra leyes o proyectos de ley. Voy a decir algo después sobre un tribunal que puede conocer en concreto sobre la aplicabilidad a un caso de una ley que se presume constitucional por tener consecuencias inconstitucionales para el caso. Diría yo, ese es un asunto distinto. Así que todo lo que voy a decir ahora se refiere a lo primero. ¿Por qué yo creo que hoy día más que nunca hay un argumento en contra de la jurisdicción constitucional? Porque yo creo que hay en el mundo, no solo en Chile, esto no tiene que ver solo con Chile. En Chile esta es una cuestión que se vive de modo mucho más agudo, pero el problema no es solo chileno. Yo creo que hay en el mundo una tendencia hacia lo que uno podría llamar de una manera bien poco rigurosa, pero vívida, la politización de la jurisdicción constitucional. Es decir, lo que hemos vivido nosotros, que el Tribunal Constitucional se transforma en una tercera cámara, no es algo que está desconectado de lo que está pasando con la jurisdicción constitucional en el mundo. Y esto, por supuesto, uno no puede hacer una exposición completa que muestre todos los datos, así que quiero, de modo más bien impresionista, mostrar dos hechos o dos dimensiones, dos argumentos que muestran que hay algo que está pasando con la jurisdicción constitucional. Una es un pasaje escrito en el año 2009 por Ronald Dworkin, que no puede ser acusado de ser crítico de la jurisdicción constitucional. Fue su defensor más elocuente, ¿no? Parte importante del prestigio académico de la jurisdicción constitucional se debe a la obra de Ronald Dworkin. Y él, comentando la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana en 2009, era una Corte Suprema en que las designaciones republicanas todavía no tenían mayoría, como sí tienen ahora. Comentando esa Corte, Dworkin decía lo siguiente: Alito, Roberts, Scalia y Thomas,
4 ministros republicanos, son jueces que han asumido una misión: destruir las impresionantes estructuras constitucionales que una larga sucesión de jueces anteriores habían formado y construido en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y reemplazarlos por principios mucho más crudos. Estamos en esta deprimente posición porque los movimientos políticos de derecha tuvieron éxito en hacer de los nombramientos en la Corte Suprema un asunto de importancia crucial para sus votantes, mientras la mayoría de los demás votantes permanecía en general indiferentes a esos nombramientos. La revolución que muchos comentaristas predijeron cuando el presidente Bush nombró 2 jueces de ultraderecha a la Corte Suprema está progresando con extrema impaciencia y es una revolución jacobina en su desprecio por la tradición y el precedente. Noten las palabras, que no son nada de suaves, y no son dichas por un crítico de la jurisdicción constitucional, sino por su principal defensor. Pero eso no le impidió a Dworkin ver, yo diría anticipar, porque lo peor estaba todavía por venir, que la Corte Suprema se había convertido en un foro fundamentalmente político, en que lo que decide la cuestión no es el argumento, como ocurre en un tribunal, al menos esa es la expectativa, ¿no?, sino lo que decide las cuestiones es el alineamiento político de sus miembros, que es la manera en que las cámaras deciden. Cuando se trata de una decisión de la Cámara de Diputados o del Senado, es perfectamente razonable que los miembros de esas cámaras voten según sus alineamientos políticos. Pero eso no es lo que se espera en un tribunal. Y nótense que esta observación de Dworkin no es hecha en el contexto de una cultura constitucional marginal, ¿no?, sino es la cultura que es el centro del constitucionalismo mundial. Además de eso, uno puede observar otros procesos que han estado ocurriendo también, que muestran además que esta no es una cuestión de que sea solo un problema de lo que Dworkin llamaba, no yo, la ultraderecha. En Venezuela, el Tribunal Supremo en 2015 suspendió a la Asamblea Nacional para solucionar un problema que tenía el gobierno, que había perdido la mayoría en esa asamblea, pero que tenía la mayoría en el Tribunal Supremo, y usó esa mayoría en el Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional a la Asamblea y la privara de sus poderes, o de algunos de ellos, los que políticamente importaban en el momento. En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional autorizó al presidente Evo Morales para presentarse de candidato a un nuevo periodo en contra de una disposición constitucional explícita que le impedía hacerlo, apelando a sus derechos políticos generales contenidos en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? El tribunal declaró que el derecho a elegir y ser elegido resultaba infringido por esta disposición que disponía constitucional, conforme a la cual no podía presentarse por segunda vez a la reelección, o por segunda vez a la elección, por primera reelección. Por segunda vez a la reelección. Declaró inconstitucional esa limitación y autorizó su candidatura. En Brasil fueron decisiones judiciales las que prácticamente decidieron la última elección, tomadas por un juez que al día siguiente de la elección fue nombrado ministro de Justicia por el presidente vencedor, o el presidente Bolsonaro. Todo esto, ¿qué es lo que muestra, creo yo? Yo creo que muestra una de las cosas más graves que ha estado pasando en el último tiempo, sin mayor atención de los comentaristas, que es la realización de la advertencia que Carl Schmitt hacía en su disputa con Kelsen. Cuando Kelsen y Schmitt discutían sobre la jurisprudencia constitucional, sobre la jurisdicción constitucional, en ese intercambio que ha devenido canónico, ¿no?, o sea, famoso, una de las cosas que Carl Schmitt decía era que, por cierto, pareciera que el ideal del Estado de Derecho es que los conflictos políticos se decidieran jurídicamente, pero que en los hechos eso no significaría la juridificación del conflicto político, sino la politización de la jurisdicción. Y yo creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Porque la idea de jurisdicción en general tiene un momento esencial no político, en que la cuestión no se decide políticamente, que la cuestión se decide por argumentos. Esa es la pretensión. Por eso se decide por un tercero imparcial que, a pesar de darle la razón a una de las partes, esto es bien interesante, a pesar de darle la razón a una de las partes, mantiene su imparcialidad, ¿no?
Eso, diría yo, es lo que define al conflicto jurídico y el derecho judicial, jurisdiccional, y el derecho existe para hacer posible eso, para que hayan reglas conforme a las cuales se puede adjudicar imparcialmente un conflicto, aun cuando se le dé la razón a una de las partes. Pero la política no funciona así, la política no puede ser adjudicada imparcialmente, porque decidir el conflicto político es tomar partido. Entonces, en la medida en que los tribunales deben decidir el conflicto político, entonces los tribunales son llamados a tomar partido en los conflictos políticos, que es exactamente lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. En el caso chileno, esto es más grave porque ha ocurrido en el contexto de una doctrina y reflexión constitucional que es totalmente, por razones que podremos discutir después o en otra ocasión, que es totalmente ciega a este peligro. Es decir, el Tribunal Constitucional en Chile puede prácticamente hacer cualquier cosa y la doctrina va a entender que eso que hace el Tribunal Constitucional es desempeño adecuado de su función jurisdiccional. Es decir, el tribunal, por ejemplo, puede burlarse, que es lo que yo creo que hizo, de la limitación de que es un legislador negativo, cuando en vez de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de preceptos, como dispone el artículo 94 del texto constitucional, se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de palabras, ¿no? Y entonces se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de la expresión impeditiva en ningún caso, con comillas, esto es lo que dijo. Entonces, la expresión en ningún caso era inconstitucional cuando antecedía a la regla sobre objeción de conciencia institucional en el proyecto de ley de aborto en 3 causales. Y se declaró inconstitucional entonces la regla la expresión en ningún caso, y entonces una regla que había sido aprobada diciendo la objeción de conciencia en ningún caso podrá ser alegada por una institución, después de que salió del Tribunal Constitucional decía la objeción de conciencia podrá ser alegada por una institución. Yo creo que esa decisión muestra una disposición a reducir al absurdo una de las limitaciones más evidentes que tiene la competencia de un tribunal constitucional, que también está afirmada ya desde Kelsen, ¿no? Que es un legislador negativo, que el Tribunal Constitucional no puede decidir qué reglas deben entrar al sistema jurídico, solo puede decidir qué reglas no pueden entrar. Pero claro, si esa idea se interpreta en el sentido de que puede borrar palabras, entonces basta que borre, que cambiara la regla de que la potestad de testar es indelegable, para citar el artículo más corto del Código Civil, borrando el prefijo impeditivo in y introduciendo al sistema jurídico una regla nueva, distinta de la legislada, que conforme a la cual la capacidad de testar es delegable. O sea, si el Tribunal Constitucional puede hacer eso, ven ustedes, aquí hay algo bien importante. Si puede hacer eso, entonces es un poco pedante insistir en que solo puede borrar. Porque ¿qué asegura que el tribunal podrá obtener lo que quiere borrando palabras? Después va a borrar letras, ¿no? Y entonces ahora eso va a llevar, o debería llevar, a que el legislador se preocupara de usar expresiones que no pudieran ser trastornadas en su sentido por la vía de eliminar palabras o letras. Entonces va a ser una especie de juego como del gato y del ratón sin ningún sentido. La limitación tiene sentido si la regla es el tribunal solo puede pronunciarse sobre preceptos. Ahí sí tiene sentido. Pero si es el Tribunal Constitucional solo puede borrar marcas en el papel, pero no puede poner marcas en el papel, la cuestión se convierte en una limitación absurdamente formalista, que limita de modo irracional, porque no tiene ninguna lógica lo que el tribunal puede o no puede hacer. Dependerá de cuáles son las palabras que el legislador usó, de qué se pueda borrar, de cuáles son las reglas de ortografía, de gramática, etc. Y ¿qué es lo que muestra el problema que tenemos? Que esa decisión fue celebrada por todos los que estaban políticamente en contra del aborto a favor del aborto, o mejor dicho, en lo que se refiere a la objeción de conciencia. Fue celebrada por quienes políticamente apoyaban la objeción de conciencia y fue rechazada por quienes políticamente rechazaban la objeción de conciencia. Lo cual muestra que aquí lo que hubo fue una decisión puramente partisana y que el comentario que recibió fue también puramente partisano. Es decir, yo creo que el Tribunal Constitucional que tenemos hoy día es, de hecho, una tercera cámara que decide políticamente y que entonces es un órgano que es extraordinariamente nocivo para el funcionamiento democrático. Y eso yo esperaría que se corrigiera.
Sin embargo, en la condición actual, yo no esperaría, y esto es una predicción, yo no esperaría que se corrigiera por la vía de eliminar el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso, en las condiciones culturales de Chile y el mundo, no es una opción que tenga realidad. Ojo, es una opción que tiene más realidad de la que tenía hace 20 años. Yo creo que los años dorados de los tribunales constitucionales ya pasaron, ¿no? Pero sigue teniendo suficiente plausibilidad la idea de que un sistema constitucional requiere un órgano como un tribunal constitucional, como para que la idea de no crearlo, y en ese sentido de eliminarlo, yo anticipo que no va a ser exitosa en la convención constituyente. Y que entonces que vamos a tener un tribunal constitucional y que por eso es importante preguntarse qué cosas distintas podría tener ese nuevo tribunal constitucional para que no, por lo menos para que no circulara o no transitara tan rápidamente el camino hacia convertirse en una tercera cámara como lo ha hecho este. Porque cuando la cuestión es esta, ¿cuáles son las regulaciones actuales o las reglas o las características actuales del Tribunal Constitucional que podrían ser cambiadas para evitar algunos de los problemas más graves que se han mostrado? Cuando la pregunta es esta, mi anticipación, de nuevo, mi predicción es que la cuestión se va a fijar en de todas las cuestiones importantes, la menos relevante. O sea, estamos hablando de las cuestiones importantes, pero las menos relevantes. Porque yo diría que hay tres cuestiones respecto de las cuales un órgano con jurisdicción constitucional sería suficientemente distinto a lo que existe. Precisamente para evitar que se transforme en una tercera cámara, o por lo menos dificultarlo. Como les digo, este movimiento global hacia eso hace que las posibilidades de evitarlo completamente sean escasas. De hecho, yo creo que no existe la posibilidad de evitarlo, y ahí vamos a la discusión más teórica sobre la jurisdicción constitucional. Pero, aunque yo creo que en definitiva no existe la posibilidad de evitar eso, sí se puede hacer más fácil o más difícil. Se puede hacer más probable o más improbable, eso sí. Y yo creo que las reglas que hoy día existen son reglas que los hacen especialmente probable y como consecuencia eso se ha realizado fácilmente. ¿Cuáles son las tres cuestiones que yo creo que son centrales ahora, o desde este punto de vista? La primera, que dentro de las cuestiones importantes es la menos relevante, pero que yo creo que va a ser la que va a ser discutida con más fruición, es su integración. Parte de la crítica al Tribunal Constitucional se expresa diciendo que es un tribunal que está políticamente cuoteado, y ese cuoteo político en su integración sería la explicación del hecho de que se comporte como una tercera cámara. Yo creo que esta es la menos importante de la menos relevante de las tres cuestiones importantes que yo les voy a mencionar, porque yo creo que la idea de que el Tribunal Constitucional esté, entre comillas, cuoteado, es decir, para no ponerlo en esos términos, que su integración de alguna medida refleje más o menos precisamente, pero que refleje la correlación de fuerzas que se obtiene en las cámaras políticas, porque eso es lo que quiere decir cuoteado, ¿no? Que el Tribunal Constitucional tenga una integración que en algún sentido refleje la integración de las cámaras políticas, yo creo que eso en sí mismo no es un problema. Porque cualquier solución alternativa, no cuoteada, llevaría también a decisiones políticas, pero sería de modo mucho más oscuro. Esto no quiere decir que no haya cuestiones de integración que puedan ser enfrentadas. Yo creo que no se justifica en absoluto que la Corte Suprema tenga designaciones al Tribunal Constitucional. Hay sistemas en los cuales los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados todos por el Parlamento. El caso chileno anterior a 1973 era el Parlamento y el Presidente de la República, sin la Corte Suprema. Esta idea de que la Corte Suprema designa miembros del Tribunal Constitucional es una idea introducida en la Constitución de 1980. Entonces yo creo que hay espacio para mejorar las reglas sobre integración, pero yo no creo que las reglas sobre integración vayan a hacer una diferencia significativa en el desempeño del tribunal. En segundo lugar, están las reglas sobre las competencias del Tribunal Constitucional. Recuerden que estoy dejando la inaplicabilidad por ahora de lado.
Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene una competencia que es, en general, inusual en términos comparados, que es competencia preventiva. Es decir, tiene competencia para decidir sobre la constitucionalidad de proyectos de ley durante su tramitación parlamentaria. Salvo en el caso del Consejo Constitucional francés, esta es una atribución poco conocida, poco común. Y es poco común por una razón bien obvia, creo yo. Y es la siguiente, porque el momento legislativo es el momento en que el conflicto político está más agudo, ¿no? Es el momento en que se plantea la cuestión del modo más duramente, por así decirlo, político. Piensen ustedes en toda la discusión que hubo sobre la ley de inclusión y cuán poco discutido es hoy día, de hecho, la regla que prohíbe el lucro en los establecimientos escolares, ¿no? ¿Qué pasó entre medio? Bueno, la regla se dictó, la ley pasó, el conflicto político quedó atrás, hasta cierto punto. Esto no es todo o nada, por supuesto. Pero si uno midiera la intensidad del conflicto político, o sea, si uno midiera cuán políticamente sensible es responder hoy a la inconstitucionalidad alegada de la prohibición de la educación escolar con fines de lucro, bueno, está claro que hoy día la intensidad política de esa cuestión es muchísimo menor de lo que era cuando se estaba discutiendo la ley de inclusión. Y lo mismo vale para la selección, y lo mismo vale para el financiamiento compartido. Y lo mismo vale para el aborto, por ejemplo. La intensidad política de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las tres causales hoy, no estoy diciendo que haya dejado de haber desacuerdo o discusión al respecto, solamente estoy diciendo la intensidad política de esa discusión es hoy día mucho menor de lo que era cuando se estaba discutiendo en el Parlamento, porque se estaba discutiendo en el Parlamento. No es casualidad, ¿no? O sea, el momento de decisión política es naturalmente el momento en que la intensidad política del conflicto es mayor. Y entonces llamar a un órgano a pronunciarse sobre un conflicto en el momento de mayor intensidad política del conflicto es una manera de invitarlo. No quiero decir invitarlo, pero es pedirle que decida en el momento menos propicio para que decida con una actitud o desde una posición de prescindencia política. Y pedirle que decida en el momento menos propicio es hacer probable que va a decidir de un modo que manifieste su posicionamiento político. Entonces yo creo que una de las reglas, una de las cuestiones que un tribunal constitucional más pensado para la lógica democrática debería tomar en cuenta es la posibilidad de que el tribunal no tuviera competencia preventiva. Es decir, para proteger al tribunal precisamente, no llamarlo a pronunciarse en ese momento menos propicio para una decisión que esté más separada del conflicto político. Por supuesto, me estoy saltando algunas otras distinciones, ¿no? Este Tribunal Constitucional tiene competencia de oficio. Esa competencia, no solo preventiva, sino además de oficio, que yo creo que es una de las mejores indicadores de que este Tribunal Constitucional no está pensado para proteger el principio democrático. Este Tribunal Constitucional está pensado para proteger la Constitución de la democracia. Porque si no, no hay razón alguna por la cual el tribunal debería interferir cuando no hay conflicto político respecto de la Constitución. Eso es lo que quiere decir que puede interferir de oficio, ¿no? No necesita que haya conflicto político, o sea, que haya discusión constitucional para poder interferir. Entonces, la competencia de oficio debería ser eliminada, pero la verdad es que tratar ese tema nos llevaría a otra cuestión, porque para que la competencia de oficio yo creo que debería ser eliminada no directamente, sino consecuencialmente, porque yo también creo que las leyes orgánicas constitucionales deberían ser eliminadas como categoría. Y claro, eliminando las leyes orgánicas constitucionales se elimina toda la dimensión relevante de la competencia preventiva de oficio. Pero la competencia preventiva en general, creo yo que es una competencia que hace que rápidamente el Tribunal Constitucional se transforme en una tercera cámara. Y el tercer tema, que es un tema que a mí me sorprende lo poco que se ha discutido, porque algo se ha discutido sobre competencia preventiva, menos que sobre integración. Vean ustedes, integración es lo que más se ha discutido, el tema que más sale a la discusión más fácilmente. En segundo lugar, competencia preventiva también, menos que la anterior, diría yo, ese sería mi olfato, pero está en discusión. Y el tercero es prácticamente, pasa, si me lo permiten,
piola, que es la regla de decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene hoy día 3 reglas de decisión. Tiene una regla de decisión para la declaración de inconstitucionalidad de leyes, control represivo, que es altísima, ¿no? 4/5. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, el tribunal necesita 8 de 10 votos. La segunda regla de decisión es la que tiene para los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en que la Constitución exige la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, 6 al menos. Y la tercera es la regla de decisión para la inconstitucionalidad de proyectos de ley, que es al menos un empate si entre los que vota en un sentido u otro está el presidente, porque el presidente dirime, ¿no? Entonces, para declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, al tribunal le basta la mitad de sus miembros, no la mayoría, si es que en esa mitad está el presidente del tribunal. A mi juicio, a mí me sorprende la poca discusión que hay de esto, porque la verdad es que yo creo que hay pocas maneras en que pueda hacerse más explícito. Yo diría el desprecio, pero considerando el foro en que estamos, digamos, el poco aprecio que tiene la Constitución por el principio democrático. Porque aquí estamos hablando de un proyecto de ley que puede haber sido aprobado ya por el Parlamento. Claro, puede presentarse antes el requerimiento, pero puede haber sido ya aprobado por el Parlamento. Tratándose de una ley orgánica constitucional como la ley de inclusión, puede ser un proyecto de ley que ha sido aprobado por mayorías altísimas, 4/7 de los votos, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero son mayorías altísimas, 4/7 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio. Y el Tribunal Constitucional puede declararla inconstitucional sin requerir para ello ni siquiera la mayoría de sus miembros. Es decir, el argumento jurídico constitucional no necesita convencer siquiera a más miembros de los que convence el argumento contrario. Basta que, en ese caso, convenza al presidente. Y esto lleva a situaciones que son irracionales. Piensen ustedes, la ley de inclusión fue votada, bueno, la ley de inclusión, primero que nada, no es cualquier ley, ¿no? La ley de inclusión surge a propósito de las demandas del movimiento estudiantil del 2011, que la presidenta Bachelet recoge en su campaña y lo pone esta transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, lo pone en el centro de su programa. Se convierte en uno de los tópicos centrales de discusión durante todo el año 2014. O sea, la intensidad de la discusión pública sobre la prohibición del lucro, la selección y el copago fue altísima. Se aprobó este proyecto de ley por ambas cámaras con 4/7 de sus votos en la parte en que era de orgánica constitucional. Y después de aprobado, fue requerido, la oposición de entonces requirió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró en abril de 2015 que era constitucional, en un voto empatado, con voto dirimente del entonces presidente del tribunal, el ministro Carlos Carmona. Si la sentencia hubiera sido dictada en agosto del 2014, o sea, 6 meses antes, cuando la presidenta del Tribunal Constitucional era la ministra Marisol Peña, que votó en contra de la ley de inclusión, es decir, los mismos ministros, el mismo proyecto, los mismos alegatos, todo igual, pero ocurre 6 meses antes y la ley de inclusión completa habría sido, después de toda esta discusión, después de que reclamaba representar las demandas del movimiento estudiantil, después de que había sido el centro de la discusión chilena durante el año 2014 y más, después de que había sido aprobada por 4/7 de los votos en ambas cámaras del Congreso, después de todo eso habría sido declarada inconstitucional prácticamente completa. ¿Y de qué dependía que fuera constitucional o inconstitucional si la sentencia se dictaba en agosto o se dictaba en abril? Es decir, esto es un sistema irracional. Es un sistema que parece tomarse una cuestión importante, cuánto afecta, cuán grave afección de los derechos constitucionales significa esta legislación, parece tomarse una cuestión importante como si fuera irrelevante, como que se decide conforme a tirar una moneda al aire. Y eso, en términos de legitimidad institucional, es altamente problemático.
Yo creo que todas estas razones justifican una regla de decisión distinta para el Tribunal Constitucional. Quizá la regla de 4/5, la primera, es demasiado alta, ¿no? Pero yo creo que una regla, por ejemplo, de 2/3, para todos los casos, es razonable. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental entre una exigencia de quórum calificado para la decisión de un órgano como el Tribunal Constitucional y la exigencia de un quórum calificado para la decisión de un órgano político, como la Cámara de Diputados cuando vota un proyecto de ley, etc. O sea, todos los argumentos que se ocupan para criticar la existencia de leyes de quórum contramayoritario, como las leyes orgánicas, no se aplican a una regla contramayoritaria para el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la decisión de un órgano explícitamente político, como una Cámara, la Cámara de Diputados o el Senado, es una decisión que no pretende ser correcta aplicación del derecho, pretende crear derecho nuevo. Entonces, por eso, el título que esgrimen quienes participan de esa decisión no es que ellos sepan derecho. Los diputados no llegan después de un concurso jurídico acreditando sus conocimientos. De hecho, la ley no les exige siquiera ser abogados. Enhorabuena. Lo único que esgrime como legitimación de su poder de decisión es su capacidad de representar. Y entonces esgrimen el hecho de haber sido elegido en una elección popular, etc. Pero los ministros del Tribunal Constitucional no esgrimen eso, su capacidad de representar. No son elegidos en una elección popular, etc. El título legitimatorio de su poder de decidir está dado por su condición de expertos, ¿no? Los miembros del Tribunal Constitucional saben derecho constitucional. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional, al menos en principio, otra cosa es lo que pasa en los hechos, pero en términos de su pretensión de legitimación, la decisión del Tribunal Constitucional es considerablemente distinta de la decisión de una Cámara política, porque en un caso reclama ser un juicio experto y en otro caso reclama ser un juicio de discrecionalidad política. Entonces, yo creo que exigirle a una Cámara, exigirle a un órgano compuesto por expertos en derecho constitucional un quórum calificado es tomarse en serio la idea de que se decide desde la óptica del derecho constitucional. Porque si digamos, ¿cuál es la mejor garantía posible de que ha sido una óptica jurídica la que ha decidido una cuestión? Mi respuesta sería que el argumento jurídico es capaz de convencer a más de la sola mitad de los miembros de ese grupo de expertos. Si la división entre los miembros de ese órgano es un reflejo de la división que hay en la sociedad, entonces está claro que lo que está ordenando esa división es menos el razonamiento jurídico y más la afiliación política de quienes forman parte de ese órgano. Por lo tanto, yo creo que hay un argumento para aumentar la exigencia en cuanto a la regla de decisión, por ejemplo, a 2/3 de los miembros del tribunal, de modo que cuando el tribunal toma una decisión que contraría a la decisión democrática anterior o que limita a la decisión democrática posible, lo hace en condiciones en las cuales la expectativa de que eso está hecho desde una óptica jurídico-constitucional y no puramente política es una expectativa que tiene alguna realidad. Yo creo que esas tres dimensiones, integración, competencias y regla de decisión, son las que pueden hacer, especialmente las dos últimas, una diferencia más considerable, pensando en que la nueva Constitución va a contener algo como un tribunal constitucional, pero que queremos que sea algo que sea menos dañino a la idea, al principio democrático de lo que ha probado ser este tribunal constitucional. Dos palabras, ya estoy pasado el tiempo, me imagino, ¿no? Pero dos palabras sobre la inaplicabilidad. Yo creo que fue un error pasar la inaplicabilidad de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Y fue un error porque al pasar al Tribunal Constitucional, la inaplicabilidad cambió radicalmente de carácter. Lo que contenía, porque hay algo en la inaplicabilidad que es problemático. ¿Qué quiere decir que sea control concreto?
Entonces, claro, uno lee la sentencia y dice, siempre hay una referencia a que se requiere un caso, pero la pregunta es, ¿por qué se requiere un caso? Mi respuesta a eso sería, en principio, el requerimiento de inaplicabilidad no evalúa la constitucionalidad de la norma legal en abstracto. Es decir, un requerimiento, una sentencia de inaplicabilidad podría comenzar en todos los casos, a mi juicio, asumiendo la constitucionalidad de la ley en cuestión y de ahí continuar, ¿no? Porque la pregunta no es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una regla legal, la pregunta es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aplicación de una regla cuya constitucionalidad no se discute a un caso particular. Esta distinción, a mi juicio, en términos, por así decirlo, teóricos o conceptuales, es evidente. Evidentemente, uno puede tener reglas constitucionales que tienen efectos inconstitucionales. Y desde una óptica judicial, yo estoy seguro que esto no debería ser, por lo menos en teoría, un problema. En los hechos, sin embargo, la distinción es mucho más difícil de trazar de lo que es teóricamente aprehendible. Porque en los hechos, creo yo, hay una tendencia inevitable del juicio de inaplicabilidad a transformarse en un juicio de inconstitucionalidad a propósito del caso concreto. Y entonces el sentido de inaplicabilidad supone que esa tendencia de la inaplicabilidad a transformarse en un juicio sobre la constitucionalidad de la ley hecho a propósito de un caso concreto, pero además con efectos para el caso concreto, porque evidentemente ese es el efecto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede evitarse o contrarrestarse esa tendencia de la inaplicabilidad a transformarse en un juicio de inconstitucionalidad de la ley? Mi respuesta sería nada o una de las condiciones más obvias que permiten limitarlo en alguna medida es que el órgano que lo falla sea un órgano que tiene una autocomprensión de juez sujeto a la ley, que es precisamente lo que tiene, o por lo menos tenía hasta el 2005, porque todo esto, por cierto, ha seguido evolucionando, pero lo que hasta 2005 sin duda tenía la Corte Suprema. La Corte Suprema, independientemente de lo que uno pueda opinar respecto a lo que hace o no hace, tiene una autocomprensión de tribunal que decide sujeto a la ley. Y entonces, para la Corte Suprema, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad en abstracto de una ley era algo impropio, que no corresponde a esa autocomprensión que ha desarrollado en décadas. El Tribunal Constitucional, sin embargo, no tiene esta autocomprensión. Para el Tribunal Constitucional no se entiende como un órgano judicial sujeto a la ley, se entiende un órgano judicial sujeto a la Constitución. Para el Tribunal Constitucional, declarar inconstitucional una ley no es un problema, no es inusual, no es inapropiado, es ejercicio adecuado de su función cuando corresponde. Entonces, al pasar de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional, el constreñimiento que significaba el hecho de que el requerimiento de inaplicabilidad se conocía por un tribunal con autocomprensión de juez sujeto a la ley, se perdió. Y por eso, por cierto, después de ese proceso de inaplicabilidades son incomparables con las cantidades que se conocían antes de 2005. En la medida en que la inaplicabilidad se transforma en un juicio abstracto a la ley, a propósito de un caso concreto, introduce, por cierto, una nueva irracionalidad al sistema jurídico. Porque si es un juicio abstracto a la ley, si lo que el juez está haciendo, el tribunal está haciendo, es declarar inconstitucional la ley a propósito de un caso concreto, entonces no hay ninguna razón para la cual esa decisión tenga solo efectos para el caso concreto. Porque lo que en los hechos está declarando el tribunal es que todos los chilenos quedan afectos por una legislación inconstitucional, menos este que obtuvo una sentencia favorable. Entonces yo creo que este problema es un problema que no existe cuando uno entiende correctamente y se mantiene dentro de sus términos el juicio de inaplicabilidad. Porque el juicio de inaplicabilidad no se pronuncia en abstracto sobre la ley, se pronuncia sobre la aplicación de la ley al caso concreto.
Pero cuando se pierde lo que contiene al recurso de inaplicabilidad, como uno de inaplicabilidad estricto, y se empieza a transformar en un juicio abstracto con ocasión del caso concreto, entonces esta irracionalidad se empieza a hacer cada vez más aguda. Y en ese sentido, creo yo, la reforma del año 2005 no ayudó. Por lo tanto, respecto de la inaplicabilidad, yo creo que la solución más sensata sería devolvérselo a la Corte Suprema, aunque, por cierto, eso puede generar algunos otros problemas. Eso supone también una racionalización de la competencia de la Corte Suprema, pero afortunadamente ese no es un tema para el cual me hayan invitado a hablar. Así que puedo simplemente ignorarlo. Pero no es un tema, es un tema, como se dice hoy día, no menor, o para decirlo más brevemente, mayor. Eso entonces. Respecto al Tribunal Constitucional yo espero que no tenga interferencia, no interfiera con el proceso constituyente, salvo en su momento, eventualmente, en las cuestiones del plebiscito, que yo anticipo que no deberían pronunciarse. Respecto del futuro Tribunal Constitucional, yo creo que va a haber uno, aunque yo creo que hay un argumento para que no haya, pero ese argumento todavía no es suficientemente fuerte. Yo creo que va camino a hacerlo, no solo en Chile, sino en el mundo. Así que yo anticipo que va a haber un Tribunal Constitucional, pero que ese Tribunal Constitucional podría ser considerablemente distinto, con reglas distintas de integración, reglas distintas de competencia y, sobre todo, una regla distinta de decisión. Respecto a la inaplicabilidad, por las razones dadas, yo creo que sería una buena idea devolvérselo a la Corte Suprema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Los que están conectados por videoconferencia, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Que por favor levante la mano. Rancagua. Ahora se desactivó el silencio de todos los participantes. Si alguno de los conectados por videoconferencia quisiera hacer alguna pregunta, les solicitaría que levante la mano para darle la palabra. Rancagua. Don Pedro, ¿alguna pregunta? Ahora todos los participantes están silenciados. Solo dar las gracias al profesor por la exposición. Interesante planteamiento. Gracias. Gracias a usted. Antofagasta, Calama. Si no, vamos a darle la palabra a la gente que está presencialmente. Buenas tardes. Hola. Desde el punto de vista académico Ahora se desactivó el silencio de todos los participantes. y de su pensamiento, este Tribunal Constitucional, en el evento que debe existir, o que así la comisión que corresponda diga va a existir un tribunal, ¿cuál es la integración que usted cree que debiera tener? Con su experiencia y con la experiencia comparada también. Gracias. En eso hay, como yo decía, distintas soluciones. Yo favorecería una integración que no es la integración en la cual habitualmente se piensa. Yo favorecería una integración, o sea, que los miembros fueran designados exclusivamente por el Parlamento. Creo que se trata de un órgano, es decir, yo creo que no tiene sentido tener un órgano cuyos integrantes, algunos de ellos dan cuenta de una correlación de fuerzas, porque eso es lo que quiere decir que sean designados por el Parlamento, ¿no? Y otros se pretende que no den cuenta de una correlación política de fuerzas, los de la Corte Suprema. O sea, la lógica actual es que hoy día va a haber 3 miembros que muestran la voluntad del presidente o que cuentan con la confianza, o contaron con la confianza del presidente, pero no necesariamente con el presidente actual. Puede ser un presidente anterior. O sea, no le da al presidente actual una voz en el Tribunal Constitucional. 3 miembros que se espera que no representen una correlación de fuerzas, que son los 3 miembros nombrados por la Corte Suprema. Y 4 miembros que se espera que sí representen una correlación de fuerzas. Pero entonces, porque son designados por el Parlamento y que el Parlamento vote según la correlación de fuerzas que se obtiene en él, no puede decirse que es un problema, ¿no? O sea,
al entregar designaciones al Parlamento, lo que se está haciendo es decir, esas designaciones dependerán del modo en que esté compuesto el Parlamento según la última elección. Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es el sentido de que haya designaciones que dan cuenta de una correlación política de fuerzas si eso no asegura correlación al interior del Tribunal Constitucional? ¿Me entiendes? O sea, si la lógica es la integración del Tribunal Constitucional debe dar cuenta de una correlación política de fuerzas, entonces todas las designaciones deberían estar orientadas a eso. Por ejemplo, la solución alemana. Todos son nombrados por el Parlamento. Por ejemplo, distinta, la solución norteamericana. Todos los miembros son nombrados a propuesta del presidente de la República y ratificados por el presidente, por el Senado. Entonces, por supuesto, quién es presidente de la República depende de quién ha ganado las elecciones y cuál es la composición del Senado también depende de eso. Por lo tanto, en el tiempo, la pretensión, otra cosa es que funcione en cada vez, ¿no? Pero la pretensión de un modo de designación de ese tipo es que la composición de la Corte Suprema, en el caso norteamericano, o del Tribunal Constitucional, en el caso alemán, dé cuenta de lo que está ocurriendo, a lo mejor con cierto retraso, y esto puede ser bueno, pero de lo que está ocurriendo electoralmente en el país. Ahora, ¿cuál es el sentido de tener este sistema tripartito, en que algunos dan cuenta de lo que está ocurriendo electoralmente en el país de una manera, los del Congreso, otros dan cuenta de otra manera, y otros se pretende que no den cuenta? Entonces, ¿qué es lo que representa la composición completa del Tribunal Constitucional? No representa nada. Y la verdad es que cuando uno mira los debates, el argumento central que se da para esto es que, bueno, según Montesquieu son 3 los poderes, por lo tanto que los 3 poderes participen, pero la verdad es que en términos de la racionalidad política del asunto, ese argumento no tiene sentido alguno. O sea, deberíamos buscar algún argumento un poco más sólido. Y entonces los argumentos van a volver a ser los anteriores. Tiene que haber un tribunal que sea independiente de la política. Y entonces, ¿cómo puede haber 7 que son nombrados por órganos políticos? Tiene que haber un tribunal que dé cuenta de la correlación de fuerzas. ¿Cómo puede haber 3 que sean nombrados por la Corte Suprema? ¿Cómo pueden los 4 nombrados por el Congreso ser ratificados por 2/3 del Senado? Entonces, yo creo que la integración actual no tiene ninguna racionalidad. Yo preferiría que tuviera alguna racionalidad. Entonces yo abogaría por un sistema como el norteamericano o un sistema como el alemán o alguna otra variante, pero que mantuviera esa lógica. Y mi criterio, y yo entiendo que esto es más discutible que lo anterior, mi criterio sería, dado lo que un tribunal constitucional hace, es ingenuo pretender que la manera de enfrentar el peligro de que se transforme en una tercera cámara sea por la vía de buscar designaciones que sean apolíticas. Yo creo que eso es ingenuo porque incluso esas designaciones apolíticas van a actuar cuando llegue el momento guiados por su comprensión política. Entonces, en ese caso, lo que yo haría sería ir en la dirección exactamente contraria, una designación lo más explícitamente política que pudiera ser, de modo que eso sirviera como una contención en términos de la discusión pública. Aunque hay que decir que eso no ha tenido ese efecto en las designaciones explícitamente políticas que ha habido para el Tribunal Constitucional, porque quienes han sido designados de modo explícitamente político nunca han tenido ninguna vergüenza en decidir conforme a sus vinculaciones partisanas. Debiera elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿cuál es su posición respecto a la preparación que tienen que tener? O sea, ¿podría ser mantener gente experta o bien cómo se escoge el Congreso? No, yo diría que tienen que ser personas que satisfagan algún test que dé cuenta de conocimiento jurídico. Ahora, el problema, por supuesto, es cómo formular una regla que exija eso ante la designación política. No voy a nombrar nombres, por supuesto, porque eso sería bien poco elegante, pero
digamos, cuando la Constitución dice 10 años de destacada experiencia profesional, eso jurídicamente lo que termina significando es que haya recibido el título profesional hace más de 10 años, ¿no? Entonces, claro, ese es el tipo de cosas que uno esperaría que fuera la discusión pública la que exige que sean personas destacadas, ¿no? Que quien propone un candidato que no es una persona destacada, sino un candidato que es un diputado, un exdiputado al quien se le quitó el cupo para poder dárselo al hijo del presidente del mismo partido y entonces el partido siente que tiene una deuda con él, por ejemplo, digo, por ser, a quien propone eso queda en vergüenza, queda en ridículo, ¿no? O sea, como que no se está tomando en serio su función de proponer a personas calificadas. Ahora, lo que hemos visto en Chile es que esa presión pública no es suficiente. Así que ese es un problema. Pero bueno, esos son si me lo permiten, hay que arar con los bueyes que haya nomás. Al parecer hay Y algo cuando que... actualicen con la información social, pudieran tener también la oportunidad de sugerir otras medidas también que fueran necesarias para complementar. Pero ¿se van a informar ahora? ¿De qué no van a hacer? ¿Ustedes me presentan, no? ¿Aló? Es que puede ser, bueno, puede que no, puede que a lo mejor hayan algunas situaciones que sean necesarias regular, por ejemplo, si el niño está afectado con una visita, con el adulto. Eso sí, porque eso es el diagnóstico. Porque va a ser un diagnóstico psicológico y comunitario. Sí. Cuando llegue el diagnóstico, nosotros tomamos decisiones, entonces va a ser así, confirmamos lo que hicimos. Pero entonces bajo esto puede que no hagan ¿Estamos escuchando la audiencia? Sí, estamos en una audiencia familia, parece. Y entonces, ¿Aló? está correcto. ¿Hay alguien que tenga una pregunta de que están conectados por videoconferencia o estamos escuchando la audiencia? En su efecto sí. Podría ser. O puede que no. Lo que pasa es que... No, me mantener en tema de discusión. Una pregunta, no sé si se escucha, una pregunta pequeña y otra más, no tan pequeña. La primera, ¿cuál es un número apropiado? 7 o los actuales me parecen muy numerosos, esa es la pequeña. La mayor, me preocupa la no aclaración de por qué en general se podría prever la inexistencia a futuro de los tribunales constitucionales. Yo soy cristiano y lo hemos conversado siempre, tú sabes, eso no es la formación que tengo. Entonces, pienso que se pudiera explicar mejor incluso los problemas que hay hoy y que se van a solucionar de la manera que probablemente se van a solucionar, explicando con claridad por qué no se debería. ¿Me explico? Sí. Ese contrapunto le hace falta. Perdón, sí, lo dije como al pasar. Sí, cierta lógica del sistema uno como que, Sí. por la práctica que uno tiene, como que la precisa de alguna manera, ¿no? Frente a la variedad tan enorme, ahora global, ¿no? Tratado, las fuentes de derecho, etcétera, ¿no? Sí, respecto a lo primero, yo no tengo una opinión asentada. Yo diría primero que tiene que ser un número impar. Por supuesto que uno podría decir, pero no importa tanto porque puede ser que falte uno en un caso, entonces volvería a ser par. Pero yo creo que cuando la propia Constitución lo designa como número par y le da una serie de atribuciones a su pleno, yo creo que la propia Constitución está diciendo que no importa. O sea, que le da una importancia segunda al hecho de que haya una mayoría en una decisión. Porque está haciendo lo más probable que la Constitución puede hacer, que sea empatada, ¿no? Por eso yo creo que tiene sentido que por lo menos cuando son caracterizados de modo abstracto, los órganos colegiados sean impares. Esa es una manera de decir, es importante que haya una decisión y que esa decisión no sea lanzando una moneda al aire. Así que yo diría, estamos en 10, 11, 9, 13, 7, en fin, yo creo que yo favorecería un número más bajo para evitar la tentación de que funcione en sala. Porque si tuviéramos salas tendríamos varias constituciones. Bueno, eso no es un peligro tan imaginario cuando uno mira a otros tribunales que tienen salas, incluso salas especializadas. Si no tuviera inaplicabilidades, podría ser considerablemente más pequeño de lo que es, ¿no? En fin. Hay mucho que decir ahí, pero esa es una discusión que está por delante, creo yo. Respecto a lo segundo, primero,
Yo resisto que se alinee el nombre de Hans Kelsen en defensa de los tribunales constitucionales cuando hablamos hoy día. Porque cuando uno va a la discusión, porque es verdad, ¿no? La representación habitual es que era Schmidt contra la jurisdicción constitucional y Kelsen a favor de la jurisdicción constitucional, y Kelsen, por así decirlo, ganó. Pero visto desde hoy día, Kelsen y Schmidt estarían de acuerdo. Porque lo que estaban discutiendo Kelsen y Schmidt no era un tribunal constitucional como lo que nosotros llamamos tribunal constitucional. Estaban discutiendo un órgano mucho más parecido al Tribunal Constitucional de 1970 chileno, que era un órgano cuya finalidad era adjudicar conflictos de competencia o de atribuciones entre el presidente y el Congreso, pero que no se referían al derecho a la vida. Se referían a si un proyecto de ley que disminuyera la jornada laboral era un proyecto que estaba cubierto por la regla de iniciativa exclusiva, que le daba iniciativa exclusiva al presidente de la República para reducir o aumentar las remuneraciones de los trabajadores, entonces, o los gastos, ¿no? Entonces, o para un tribunal que pudiera decidir si una determinada materia era competencia del Estado central o de los Estados federados. ¿No? Ese es el tipo de cuestiones que tenía en mente Kelsen cuando defendía un tribunal constitucional. De hecho, en esa discusión, Kelsen es explícito en decir, por supuesto, dice él, si el Tribunal Constitucional pudiera interpretar los derechos constitucionales y entonces pudiera declarar las leyes constitucionales o inconstitucionales de acuerdo a la concepción jurídico-valorativa de sus miembros, eso sería, y esto es cita textual, un poder insoportable. Entonces, yo creo que hoy día, cuando hablamos de Tribunal Constitucional, ya no estamos pensando en un órgano con atribuciones competenciales y cosas así. Hoy día estamos pensando en un órgano que, está bien, ese tipo de cosas puede solucionarlo, pero el núcleo de lo que esperamos de ese órgano en la discusión es que se pronuncie respecto de la relación entre leyes y derechos constitucionales y que haga algo como determinar, por ejemplo, si una ley de aborto es contraria o no al derecho a la vida, no es algo marginal en el concepto que tenemos nosotros de Tribunal Constitucional. Está en el centro de lo que esperamos que haga. Entonces, estamos discutiendo por referencia a cosas que se llaman igual, Tribunal Constitucional, Jurisdicción Constitucional, pero que tienen contenidos completamente distintos. Eso respecto de Kelsen. ¿Por qué creo yo que la ola viene de vuelta? Bueno, estoy seguro, ¿recuerdan ustedes? Los que tengan edad para recordarlo y los que no sabrán o se enteran ahora, ¿cómo era la doctrina que venía de España durante los años 80 y fundamentalmente la mitad de los 90 respecto al Tribunal Constitucional? Los españoles estaban enamorados de su Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional era lo mejor que le podía haber pasado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional fue la herramienta que se usó para democratizar una judicatura franquista. El Tribunal Constitucional español tenía recursos de revisión respecto de constitucionalidad respecto de las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios, y vaya que lo usó con la finalidad de democratizar una judicatura que sociológicamente era franquista. Y entonces la doctrina democrática era celebratoria del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional era un elemento indispensable para democratizar España en esta faceta. Pero cuando eso se logró a mediados de los 90, cuando ya el problema de la democratización de la judicatura franquista dejó de ser un problema políticamente urgente, porque ya estaba democratizada dentro de lo que es razonable esperar, entonces la cuestión empezó a cambiar de tono. Y entonces el Tribunal Constitucional empezó a ser visto como un tribunal que tomaba estas decisiones para las cuales, que eran decisiones explícitas cada vez más políticas. Y esto, por supuesto, estalló en el caso de Cataluña. Y entonces hoy día el juicio que los españoles tienen respecto del Tribunal Constitucional es totalmente distinto del que tenían al principio de los 90. Y eso pasa, y eso que todavía no hemos empezado a considerar, toda la jurisprudencia que va a llegar de una corte, para usar las palabras de Dworkin, no las mías, de ultraderecha en Estados Unidos, porque ahora sí tiene mayoría las designaciones republicanas, y como yo les mencionaba, los casos latinoamericanos en que los tribunales simplemente han sido utilizados por quienes tienen la bancada más grande en ellos. Entonces yo creo que hay una tendencia hacia la cada vez más explícita politización de estos órganos, que no es casual, es algo que está en la lógica de la función que se le entrega. Y esa cada vez más explícita politización yo creo que va a ir creando lentamente. Yo no espero, como digo, yo no espero que pase para la convención. Por eso yo creo que de la convención va a salir una constitución con Tribunal Constitucional. No vamos a ser los chilenos los que vamos a llevar la punta lanza de esto. Pero yo creo que eso va a ir llevando lentamente a un clima de opinión jurídico informada
cada vez más hostil a este tipo de órganos. Esa es mi pura predicción. Bueno, si no hay más preguntas, daríamos por finalizada la charla, agradeciendo al profesor por su excelente exposición y buena disposición para contestar las preguntas, y a todos ustedes que están presentes acá y a los que se conectaron por videoconferencia y por el canal del Poder Judicial. Muchas gracias a todos y a Gracias a todas. ustedes.